Bueno, entonces quiero aquí como, en primer lugar, darles las buenas tardes a todos y agradecer por el interés, la presencia en el trabajo del Comité de Innovación de ALETI. Estamos, gracias al apoyo de la Junta Directiva, en este segundo año de actividades, evidenciando algunos trabajos que ya se hacen a nivel de algunas cámaras y que identificamos en el trabajo que se hizo a lo largo del año pasado, que de forma bastante sencilla pueden ampliarse para generar beneficios para todas las cámaras de la región. En este caso específico del censo del sector de TI, en algunos años eso ya incluso se había intentado, entonces ya hay una pequeña base de experiencia internacional anterior. Y lo que queremos aquí entonces es describir este proyecto y invitar a todos a que se sumen para que de hecho podamos alcanzar lo que todos queremos, ¿no? Que es un trabajo que tenga importancia para todos, ¿no? Básicamente son 3 puntos que separé para mostrarles rápidamente cuáles son los objetivos, describirles un poquito, ¿no? del histórico de lo que ya se hizo en años anteriores, hablar del rollout, que es de hecho el lanzamiento, el trabajo que hay que hacer, ¿no? por cada uno de nuestras cámaras para que tengamos los resultados que esperamos, y un bloque final de preguntas donde yo ya tengo algunos que surgen con alguna frecuencia. Después podemos abrir para preguntas en general, ¿no? Entonces, yendo directamente al primer punto, el punto de los objetivos, ¿no? Los objetivos del censo del sector de TI como una iniciativa del propio sector, tiene como objetivo principal tener un retrato de lo que de hecho se pasa dentro de nuestro sector, pero que sea basado en nuestros intereses. Es claro que existen estudios, algunos comerciales sponsoriados, por ejemplo, por los grandes players globales, o estudios que son organizados por los gobiernos, pero que se basan en los intereses de ellos. Otro punto es que muchos de esos estudios que se hacen sin la interacción de las cámaras terminan por consultar a profesionales que no son los de nivel más alto de las empresas, que son justamente los que participan de las organizaciones que componen ALETI. Entonces, la participación a través de las cámaras siempre resulta en información de más calidad. Otro objetivo es poder tener una comparación de lo que tenemos en cada país, pero hacerlo a nivel comparable, a nivel internacional. En muchos casos hay estudios locales hechos en cada país, pero cuando se ponen lado a lado, son muy difíciles de comparar porque tienen criterios y preguntas muy diferentes. Otro punto es que a lo largo del tiempo esto ha generado una base de datos que ha sido compartida muchas veces con investigadores académicos que producen papers, tesis e inteligencia que nos permite entonces no solo tener esta relación, sino al mismo tiempo obtener análisis valiosos. El otro gran objetivo es que los datos que generamos puedan ser usados para la evaluación de políticas públicas, ¿no? Por lo menos nuestra experiencia a lo largo de los años aquí en Brasil, desde que empezamos con esta iniciativa, es que cuando le mostramos a los gestores de políticas públicas, a los oficiales del gobierno de cada momento que van cambiando,
que la necesidad del sector basada en informaciones numéricas concretas impiden que esta gente nos confronte con opiniones, ¿no? Cuando no teníamos este tipo de información, era muy común llevar nuestras opiniones y oír de ellos, mira, esta es tu opinión, pero la mía es diferente. Entonces ya hemos, por ejemplo, hecho evaluaciones de políticas de compras por parte del gobierno y que han sido muy contundentes y con eso evitamos el confronto. No siempre conseguimos lo que queremos, pero por lo menos evitamos esa discusión a nivel de opiniones que normalmente no lleva a ningún resultado. Les cuento rápidamente sobre el histórico de la iniciativa. Esta es una iniciativa que ya lleva 6 ediciones realizadas. La primera se hizo en el 2013, la última en el 2019, y ya les explico los motivos. En el año 2016, nosotros tuvimos en Brasil el Congreso Mundial de Tecnología de WITSA, y eso nos ocupó toda nuestra capacidad operativa en aquel momento. Entonces, por esa razón, en el año 2016 no se llevó a cabo, y a partir del 2019 todos saben que entramos en el periodo de pandemia, tuvimos una participación menor, como pueden ver en los números, y entonces a partir de ahí entramos en un proceso de reevaluación que ya les voy a contar, pero quiero antes terminar de describir un poco el cuadro. En este cuadro pueden ver que a lo largo de estas 6 ediciones conseguimos completar 2.600 participaciones, o sea, son 2.600 veces que empresas del sector llenaron por completo el cuestionario, y esto generó entonces una base de datos que tiene poco más de 250.000 de respuestas individuales, y eso obviamente permite análisis muy ricos, y al mismo tiempo es uno de los pocos estudios que se hacen a nivel mundial que tienen una secuencia histórica donde se pueden de hecho hacer análisis de tendencias. Si miran a las columnas de la tabla, van a ver que en el caso de ese total de 2.600 participaciones, poco más de 1.000, ¿no? Corresponden a países que no Brasil, ¿no? Brasil es un poco menos del total de 1.600. Y si miran a las columnas, entonces van a ver que en algunos países, en algunos años, tuvimos participaciones bastante importantes, ¿no? Los países que tuvieron más participación a lo largo del tiempo son países miembros de ALETI como Argentina, Colombia, Ecuador, México, Portugal y Venezuela, pero también tuvimos la participación de asociaciones de otros países a través de WITSA, ¿no? Que se entusiasmaron con la idea en algunos momentos, y de hecho contamos nuevamente con el apoyo de WITSA, nos permitieron usar el logotipo y van a difundir la iniciativa, pero obviamente el nivel de participación no está aún en el mismo nivel de ALETI. Lo que nosotros queremos aquí a través del trabajo del Comité de Innovación es que ese trabajo avance entonces para ser aún más internacional. Les comentaba que usamos el periodo de la pandemia para hacer una evaluación del proceso, y tuvimos la felicidad de establecer por parte de ACESPRO aquí en Brasil una alianza con el IBICT. El IBICT es como si fuera, es un órgano del gobierno, pertenece al Ministerio de Ciencia y Tecnología, es el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología, que es como si fuera
el bibliotecario de todas las informaciones sobre ciencia y tecnología en todos los ámbitos de la economía. Entonces, ellos tienen un equipo de investigadores, de profesores, y trabajan con muchos sectores, y nosotros estuvimos durante el final del 2020 y todo el año 2021 trabajando con ellos, justamente exponiendo todo lo que ya se había hecho y usando el conocimiento de ellos para hacer que el trabajo pudiera ser mejorado en relación al cuestionario. Y el otro punto que ellos nos pusieron a disposición, ellos trabajaron en la creación de una interfaz visual que permite que los resultados, ¿no?, que en años anteriores habían sido publicados como tablas o como gráficas numéricas, puedan ser basadas en mapas, a través de un sistema de visualización de base geográfica. Además, ¿no?, por primera vez tenemos aquí el trabajo que se ha desarrollado por parte de Aleti, ¿no? Aleti ha elegido a esta iniciativa como una de las iniciativas prioritarias dentro del Comité de Innovación, lo que ya ha sido también aprobado por la Junta Directiva. Entonces, ese es el escenario, el background en relación al trabajo, y les voy a empezar a contar ahora sobre entonces el proceso de rollout, ¿no? El gran desafío a cada edición que se hace de un trabajo de este tipo es hacer con que las empresas que conforman nuestro sector, de hecho, rellenen, contesten el cuestionario. Y para eso, entonces, se necesita que todas las cámaras y federaciones que son miembros de Aleti trabajen en la difusión, pero es nuestra experiencia que la participación no debe ser limitada apenas a las empresas miembros de las cámaras, sino que debe llegar también a las empresas que no son miembros de las cámaras. Para eso hay varios motivos. El más importante, obviamente, es que si queremos un retrato del sector completo, entonces cuanto más amplia sea la participación, tanto mejor. Hay otros motivos, ya les voy a contar algunos más que son interesantes para las cámaras. Pero antes de eso, ya que hablamos del proceso de rollout, de lanzamiento, entonces el punto más importante es que todo el trabajo de organización que se armó está disponible entonces en forma de un cuestionario construido dentro del ambiente de SurveyMonkey, y tenemos el cuestionario disponible en 3 idiomas. Lo tenemos en portugués para uso en Brasil, Portugal. Lo tenemos disponible en español para que se use en España y todos los países de habla hispana de América Latina. Y generamos una tercera versión del cuestionario que está hecho en inglés para que se use en todo el resto del planeta, ¿no? Entonces, esencialmente, lo que tenemos son 3 cuestionarios. Una de las cosas que desarrollamos, que es bastante difícil y trabajosa, pero que ya está hecha, es la tecnología para juntar todas esas respuestas en idiomas diferentes, después en un análisis único, ¿no? Lo que es importante es que todos los recursos necesarios para eso ya están disponibles. Parte los cubre SurveyMonkey, parte los cubre Acespro, parte nos provee el IVICT, de forma que la participación para todas las cámaras miembros de Aleti no tiene ningún costo, ¿no? La contratación de un estudio de este tipo junto a una empresa de investigación seguramente les va a apuntar un monto ahí de $500,000
para arriba, ¿no? En este caso ya tenemos todos los costos y la tecnología disponible. Y el otro punto que quería comentarles, que es muy interesante, es resultado de ediciones anteriores, cuando las cámaras de hecho hacen una buena difusión del censo, sirve como una estrategia de marketing para las propias cámaras, porque aquellas empresas que no son miembros de las cámaras y que participan del censo pasan a ser leads, ¿no? Pasan a ser candidatos a ser miembros de las cámaras. Entonces hay un proceso de identificación de nuevos miembros potenciales para las cámaras que trabajan la iniciativa. Para facilitar el trabajo, nosotros desarrollamos un documento bastante extenso que también está en 3 idiomas. Entonces son 15 páginas por idioma. Está ahí en la pantalla el enlace donde está disponible toda esta información. Abajo a la izquierda les muestro el contenido de la página, y si hacen clic sobre el dibujito del icono del PDF, entonces en esa página van a poder ver o descargar, como prefieran, ese documento completo. Ese documento obviamente tiene muchísima información, contiene todo el histórico, el nombre de todas las cámaras que ya participaron y respuestas para todas las preguntas que ya nos han hecho a lo largo de los años en la medida en que trabajamos con este tema. Entonces, es un documento para uso de aquellos que van a trabajar en la difusión. Ese documento no es necesario para que las empresas que sean invitadas a participar del censo puedan contestarlo. Nosotros ya desarrollamos un material de comunicación, no solo en portugués, sino en español y en inglés también. El trabajo ya lo hizo el equipo de comunicación de Acespro. Entonces ya tenemos un press release, un texto listo para hacer la difusión, y tenemos varias imágenes como esas que están ahí a la derecha que se pueden usar en la difusión en redes sociales. Lo que desde Aleti nos gustaría de hacer es aprovechar y invitar a que cada una de las cámaras interesadas en desarrollar el censo en su país organicen una actividad como esta, un taller de lanzamiento específico para invitar a las empresas de su país para presentarles la iniciativa, obviamente con un enfoque un poco diferente del que estamos practicando aquí, pero esencialmente para motivarlos a participar, y al mismo tiempo, en la medida en que cada cámara pueda desarrollar una participación significativa, al término del análisis podremos también tener un retrato individual de la industria de cada país donde haya habido una participación significativa. Entonces, ese es el resumen del rollout, y para terminar aquí mi breve presentación, voy a proyectarles aquí algunas de las preguntas más comunes que nos han hecho. La primera pregunta es si es posible ver el cuestionario antes de contestar, ¿no? Es una dificultad de muchas encuestas que se hacen online. La gente entra, empieza a contestar, aparece una pregunta que no sabe responder y ahí se va y no vuelve nunca más a contestar el resto. Entonces, para evitar esa situación, en esta misma página de información para las cámaras, nosotros ya generamos un archivo PDF que contiene para cada uno de los países miembros de Aleti un archivo PDF específico con las preguntas de cada país. De hecho, tenemos la mayor parte del cuestionario con preguntas que son comunes a todos, pero para cada uno de los países que ya han participado, como les mostré antes,
nosotros tenemos un bloque inicial de preguntas que esencialmente se resume a la ubicación geográfica para entender la distribución de las empresas dentro de cada país. Hay países que son muy centralizados y otros no. Y también preguntarles a las empresas de cada país sobre la membresía en las cámaras, donde obviamente, según el país donde estén, hay que preguntarles en relación a las cámaras locales, ¿no? Entonces, se hizo ahí todo un trabajo no solo de selección de las cámaras, sino de identificación de la geografía de cada país. Y tenemos eso entonces armado, como pueden ver aquí a la derecha, en portugués para Brasil y Portugal, en español para todos los países de la región, inclusive para Cuba, que es miembro reciente de ALETI. Y lo tenemos en el cuestionario en inglés para 6 países por ahora, que son los países que en algún momento manifestaron un interés mayor en la iniciativa, que son Armenia, Bangladesh, Egipto, Nigeria, Eslovenia y Taiwán. Para los demás, esa parte no está, entonces cuando dicen que están en otro país, el cuestionario lleva directamente a la parte común a todos. Lo que es importante es que en la difusión de la iniciativa, cada cámara tome el archivo PDF de su país y lo coloque a disposición de aquellos que están siendo invitados a participar. Otra pregunta inmediata es cuáles son los enlaces para los cuestionarios. Están ahí en la pantalla y también están disponibles en la misma página de información. Este es el primer título, contiene ahí los enlaces, pueden copiarlos de ahí. En algunos casos, las cámaras han difundido directamente el enlace a los cuestionarios de SurveyMonkey. En otros casos, las cámaras han embutido estos enlaces dentro de su propio sitio web, de forma a presentar la iniciativa no como algo, entre comillas, importado, sino como una iniciativa local en colaboración con las federaciones internacionales. Otra pregunta común es sobre la participación mínima necesaria, ¿no? Ustedes vieron en las participaciones de ediciones anteriores que eso es muy variable. La pregunta aquí básicamente se remite a la posibilidad de que se pueda hacer un análisis de un ecosistema nacional o regional, ¿no? Entonces, cuando el número total de empresas o de organizaciones presentes es pequeño, la estadística dice que tenemos que llegar ahí a por lo menos la mitad en términos de participación. Pero si tenemos ambientes con más de 100 organizaciones, entonces vale la tabla estadística que está ahí a la derecha, ¿no? Que relaciona el tamaño del ecosistema, de la población estadística, como se llama, con el margen de error deseado, ¿no? El menor número que tenemos ahí es 83 para ambientes con menos de 1000 organizaciones, para generar un margen de error del 10%. Y la otra pregunta es, bueno, y si no llegamos a eso, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que, en ese caso, desde el punto de vista estadístico, no tiene sentido hacer un análisis de la información como representativa del ecosistema local, pero lo que se hace en ese caso es agrupar las respuestas de ese país con otros y de forma agrupada para llegar a un número representativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya nos ha pasado en algunas ediciones que tuvimos que juntar a los países, por ejemplo, de la región andina o de la América Central para poder hacer una comparación entre las subregiones y no a nivel de país. Eso es perfectamente posible y la decisión si se lleva por un camino o por el otro depende exclusivamente del nivel de participación que cada cámara consiga. Otra pregunta bastante común es por qué lo llamamos descenso, ¿no? Porque de hecho
un censo debería abarcar a todos los actores existentes, pero eso es posible en el mundo real solamente si el Estado nacional tornara obligatoria la participación, así como es obligatoria, por ejemplo, la declaración de impuestos, ¿no? Pero por el otro lado, la amplitud de temas, la duración y los contenidos que estamos trabajando son tan diferentes de todos los estudios comerciales que optamos por llamarlo de censo y obviamente esperamos que algún día la iniciativa crezca al punto de que de hecho pueda ser un censo. Y en ese sentido, no está relacionado con la última pregunta que seleccionamos. En muchos casos las cámaras desarrollan la iniciativa no solas, sino con apoyos adicionales. No, nosotros aquí en Brasil conseguimos el apoyo del gobierno, tenemos el apoyo de las federaciones internacionales aquí de ALET y de WITSA, y obviamente en cada país ustedes tienen la libertad de agregar como aliados en la iniciativa a todas las entidades que les parezca que puedan contribuir para el proceso, sea dándole credibilidad porque es un apoyo de una organización conocida o del propio gobierno, o porque es una entidad que tiene miembros que puede interesar investigarlos, ¿no? Y desde luego, cuanto más logos tengan en la divulgación, más credibilidad y más participación en la iniciativa. En el caso del apoyo gubernamental, ¿no? Eso se llegó a discutir hace algunos años en el caso de Colombia y de Paraguay, ¿no? Las cámaras llegaron a llevar el tema a los gobiernos para transformarlo de hecho en participación obligatoria, pero después con los cambios de gobierno y de gestión en las cámaras, en el caso paraguayo inclusive con el fallecimiento de algunos líderes, ese proceso no culminó, no terminando, pero es una idea interesante que se puede retomar. Entonces, estas son las preguntas que yo seleccioné en el documento que les dejé el enlace. Hay muchas otras, y si tienen alguna en particular que les gustaría que les conteste ahora, por favor, manifiéstense, si no, quedan para responderles por escrito. Lo más importante en este momento, quiero reiterar la invitación a que hagamos talleres de lanzamiento a nivel de cada país que esté interesado en participar de la iniciativa. Muchas gracias.